Bienvenido. Esto es Hablemos de Salud, un podcast de Integral Therapy. Acompáñanos. ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes y les saludamos con mucho afecto. El día de hoy tenemos a la licenciada Victoria, que nos viene a hablar sobre un tema muy importante respecto a la fisioterapia. Y no solamente la fisioterapia, sino la importancia de la fisioterapia intrahospitalaria, o sea, dentro del hospital. Para ello, pues voy a permitirle que se presente para que nos explique pues, quién es ella, qué estudió y empecemos con el tema, ¿sale? Te invito para que te quedes. Liz, preséntese con nuestra audiencia para que sepamos quién es usted. Soy la fisioterapeuta Ana Victoria Boy Martínez. Estudié la licenciatura de Fisioterapia y Rehabilitación en Ciudad Madero. Muy bien, y platícanos más o menos, para ir conociendo un poco de Victoria, ¿qué te llevó a estudiar fisioterapia? Bueno, lo que me llevó a estudiar fisioterapia fue un tema personal, familiar. Yo conviví con mi abuelo, un paciente con amputado bilateral, y durante el tiempo en el que estuve conviviendo con él, fue un señor que nunca se rindió, siempre fue a sus terapias físicas y pues siguió con su vida a pesar de que le faltaban sus dos miembros inferiores. Y él fue mi gran motivación pues para estudiar lo que estoy hoy en día, una fisioterapia. Oye, qué padre, ¿no? Que te haya unido la parte familiar a estudiar esta carrera y una carrera relativamente nueva en el área de la salud, pero que tiene un impacto grandísimo, ¿no? No solamente con pacientes que están en rehabilitación, sino también con pacientes que están pasando por un proceso, ¿no? Como es a lo mejor la pérdida de un miembro, y justamente ahí es donde empieza la labor, ¿no? De fisioterapeuta, o más bien una de las tantas labores, porque es una carrera muy vasta. Sí, el labor del fisioterapeuta inicia inclusive desde la zona hospitalaria, no solamente ya después de que salen del hospital, también puede iniciar desde el momento en el que están en recuperación en un hospital. Pueden ser por muchos factores, pueden ser desde una cirugía por una amputación de algún miembro, por alguna cirugía por algún traumatismo, fracturas o como una enfermedad que los haya llevado a caer hospitalizados. Ya, por ejemplo, ahorita que me comentabas eso me surgió una duda, ¿no? Porque a veces hablar de fisioterapia es hablar, en el que soba, o el hueseo, ya en ambientes más como coloquiales. ¿Cómo abordan ustedes a los pacientes o los usuarios en un proceso hospitalario? Bueno, principalmente empezamos con una evaluación, porque muchos pacientes obviamente están en el hospital y ya tienen un diagnóstico establecido de qué es lo que tienen. Entonces nosotros como fisioterapeutas lo que tenemos que hacer es una evaluación para ver cómo está su rango de movimiento, su fuerza, cómo están sus reflejos, la sensibilidad y entre muchos otros aspectos que tenemos que revisar para poder basarnos en estos aspectos para poder aplicar el tratamiento adecuado para ellos. Ya, okay. Y el tratamiento que le adecúan al paciente va enfocado a qué, o cómo saben ustedes qué tratamiento le deben de poner a un paciente. Ok, mira, en el hospital se basa más que nada a la prevención de complicaciones debidas al reposo prolongado. Okay. En este caso nos basamos más en la movilidad y pues a que no vayan perdiendo la fuerza. En muchos casos lo que suele pasar es que por los reposos prolongados empiezan a perder la fuerza o se vuelven espásticos, que quiere decir que se vuelven rígidos. Entonces es ahí donde empiezan las complicaciones ya posterior a la hospitalización, porque retarda lo que es el proceso de recuperación. Fíjate, ahorita que te escuchaba, me vino a la mente, pues ahora sí que una vivencia, ¿no? Yo tuve un abuelito que se cayó de una segunda planta, se fracturó las costillas, ¿no? De lado y lado. Estuvo más o menos un tiempo de unos
6 meses en cama, eres diabético o eras diabético. Y el proceso de estar mucho tiempo en reposo, nos fuimos dando cuenta que su tonificación muscular disminuyó, empezaron a salir ámpulas en los talones del pie, inclusive le complicaba un poco la parte de girarse, ¿no? En esos casos, ¿qué se puede o qué se podría haber hecho? O si alguien tiene un pacientito así con esas características, ¿qué puede hacer para que no pierda la tonificación muscular? Bueno, ahí nos enfocamos más en la movilidad. Estas ámpulas que tú nos comentas son provocadas por la falta de movilidad. Se empiezan a crear en los lugares en donde por lo regular hay mucho apoyo por mucho tiempo. Empiezan primero con ámpulas, después se van haciendo llagas y después terminan en úlceras. Estas úlceras pueden llegar inclusive a lo que es el hueso. Para evitar este tipo de lesiones en la piel, se tiene que trabajar con la movilidad. Que quiere decir que sí, fue una fractura en el tórax, pero podía movilizar lo que son los miembros superiores como los inferiores para ir evitando estas ámpulas en los talones que tú comentas. Muy bien, y por ejemplo, ya hablando de una persona no en específico, tenía sus 84 años, ¿qué ejercicios o qué acciones podría hacer con sus miembros inferiores? Bueno, nosotros empezamos a trabajar con lo que son los movimientos pasivos, que es donde ya sea el familiar, el cuidador o inclusive el enfermero o fisioterapeuta realizan la movilidad hasta que el paciente sea apto para realizar los ejercicios por él solo. ¿A qué me refiero? Que puede elevar las piernas, movilizar los dedos de los pies, movilizar la rodilla, para que en un punto no llegue a perder la fuerza, que al momento en el que él ya esté completamente recuperado de la lesión, no haya ninguna debilidad muscular o no haya rigidez en sus articulaciones. Muy bien. Y, por ejemplo, me decías el proceso de los pacientes que han perdido un miembro, ¿no? Ahí, en el ámbito hospitalario, ¿cómo los abordan? Bueno, ahí lo que nosotros hacemos es que nos enfocamos más en el miembro sano, en el que no amputarlo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando es un proceso traumático de perder un miembro, hay un factor muy importante que es la recuperación cutánea de la piel, de la herida. Entonces, para que nosotros podamos trabajar completamente en el miembro perdido, tiene que haber sanado la herida. Pero entonces nosotros lo que hacemos es que nos enfocamos en el lado bueno, en el que todavía está intacto, para fortalecerlo y que el paciente pueda ser independiente después de haber perdido su miembro. Órale. O sea, porque a veces uno es así como de ya, ¿no? Ya lo perdiste, pues Sí. ya lo que sigue. Y nos olvidamos de la pierna, ¿no? Sí. Entonces, después de que regrese ya de su proceso de recuperación del miembro perdido, resulta ser que ahora la pierna que tenía, bueno, ya perdió movilidad, ya perdió fuerza. Ahí, por ejemplo, es recomendable que estén en casita y les pongan ejercicios o que lo traigan a una clínica. De preferencia, puede ser primero en casa y después en clínica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que todavía no son muy factibles a poder moverse fácilmente. Cuando estamos hablando de que después de la amputación hubo un reposo prolongado, obviamente nuestro miembro bueno está ya debilitado o posiblemente perdió un poco de movilidad por la falta de movimiento. Entonces, de preferencia, se puede iniciar con ejercicios ligeros para que empiece a tener esa movilidad y esa fuerza, y ya posteriormente a eso, cuando ya hay suficientemente fuerza para poder hacer otro tipo de ejercicios, ya pueden acudir a una clínica. Oh, muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué diferencia hay de un fisioterapeuta atendiendo en
un hospital en una casa a cuando acude a una clínica? Bueno, ahí el factor más importante es el cómo se encuentra el paciente, ¿no? Cuando vienen a una clínica, pues el paciente llega pues acompañado, llega bien, caminando, o viene en silla de ruedas, pero viene consciente. En un hospital, por lo regular, son pacientes que se encuentran en un estado de conciencia pues bajo, donde apenas se te pueden comunicar mediante expresiones faciales o ligeros sonidos vocales. Ya. Sí, porque todavía como que está en ese proceso de duelo, ¿no? En donde está recuperando la pérdida y a veces no son todavía, vamos a llamarle, conscientes de su realidad, ¿no? Sí, es que también en algunas ocasiones están sedados por el medicamento, o inclusive nosotros que también abarcamos temas de unidad de cuidados intensivos, estos pacientes, como sabemos, son pacientes más delicados, que por una u otra razón necesitan ventilación o no están conscientes. Entonces, esos pacientes también, aunque no estén conscientes y estén con ventilación, también necesitan terapia física para poder salir un poquito. Y por ejemplo, hace rato me decías algo bien importante, la prevención. ¿Qué podríamos hacer nosotros para prevenir pues, problemas más severos, ¿no? ¿Qué podríamos realizar? ¿Qué nos recomendarías? Bueno, para pacientes que están en reposo, es importante que día a día se vayan movilizando. ¿Por qué? Porque como te digo, empiezan a aparecer estas úlceras por presión por la falta de movimiento. En algunos hospitales ya implementaron estas camas que se amoldan al cuerpo, pero aún así sí es necesario irlas movilizando para no llegar a perder la musculatura o no volvernos espásticos o hipotónicos, que es cuando perdemos completamente la fuerza y no podemos ni siquiera levantar un miembro. Es cuando ya de plano perdiste toda la fuerza, ¿no? Como sí. tú decías, para poder ejecutar el movimiento. Ahora, vamos, a eso es en el hospital, ¿no? Vamos a suponer que ya dieron de alta al usuario y le dicen, ¿sabes qué? Ya se puede ir a su casita. En casa, ¿qué podemos hacer para prevenir situaciones críticas de salud? Y ahí lo que podemos hacer de igual forma es algo muy similar el cuidado en hospital como en casa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los pacientes en casa todavía no se pueden movilizar o valer por sí solos. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es siempre ir acomodándolos de forma adecuada, tal vez ayudándolos a colocar almohadas en ligeros puntos donde se hace mucha presión con la cama y pues lo normal es movilizándolos. Y aunque sean movimientos sencillos, esto es importante porque te digo, se empieza a deteriorar el cuerpo con el reposo. Inclusive se puede notar mucho cuando uno llega solamente a hospitalización por algún dolor, que están 3, 4, 5 días y llega un punto en donde les dicen, ay, póngase a caminar en el pasillo. ¿Y qué pasa? Que cuando uno va caminando empiezan que les duele la cadera o que se empiezan a tambalear un poquito, porque ahí ya se va deteriorando el cuerpo y va habiendo debilidad muscular. Entonces, esa movilización ayuda mucho para recuperar la fuerza y como para mover el metabolismo. Fíjate, ahorita dijiste muy importante. Hace ya algunos años a mí me operaron, ¿no? Y la verdad era bien flojo. Me traigo a mi cama, estoy bien relajado. Y un día el doctor me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Pues ya párate porque tienes que empezar a caminar, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía en ese entonces a mi papá, no, ¿para qué me voy a parar? Sí, pues aquí está, estoy bien, ¿no? Eso que te platico tenía como 7, 8 años. Entonces, al lado de mi cama había otro cuate que igual lo habían operado de la misma cosa que mí, ¿no? De una apendicitis. Y pues ya me dijeron, mira, si ya te quieres dar de alta, si ya te quieres ir de aquí, párate y ponte a caminar. Porque si no,
te vas a quedar otro rato. Y pues como ya me urgía irme, me paré, me puse a caminar y ya, ¿no? Pasó la semana que tenía que estar yo en reposo y el brother de al lado, cuando se intentó parar, me acuerdo que parecía Bambi, ¿no? Se paró y las piernas le temblaban y se agarraba de todos lados y ¡zas! Un golpazo, ¿no? Ese es el deterioro muscular del que me hablas. Sí, ¿por qué? Porque empiezan a alterarse todo el cuerpo, o sea, desde el primer momento en el que llegamos a un reposo, empieza a deteriorarse el cuerpo porque se empieza a debilitar. Se empieza a debilitar y empieza a perder tono muscular por la falta de movimiento, empieza a perder fuerza, igual por la falta de movimiento. Inclusive nosotros estando en casa, se puede notar cuando pasamos mucho tiempo pues en una sola posición. Okay. Que es lo más mínimo que se puede notar, que cuando nos levantamos de estar mucho tiempo en esa posición, empieza a haber dolores, ya sea de espalda, en las piernas, y eso pues es de cierto punto ese deterioro que hay en nuestro cuerpo. O sea que por ejemplo, ya ahorita me está dando una luz, ¿no? Cuando yo me levanto en las mañanas y de pronto me levanto y siento un dolor en la espalda o en las piernas, ¿tiene que ver con ese deterioro? Sí, ¿por qué? Porque no estamos amoldando nuestro cuerpo a la zona en la que nos acostamos. A mi colchón viejo. Exactamente. Okay. Muchas veces tiene que ver tanto por los colchones viejos, en el hospital tiene que ver mucho por las camas que no son ergonómicas, que por ejemplo el paciente está acostado y uno lo toca y el colchón está duro. Sí. Entonces ahí es donde empieza a ver estos dolores, esta debilidad por pasar mucho tiempo en ese tipo de colchones. Ok. Y por ejemplo, ahorita que decías de una sola postura, yo me acuerdo cuando trabajaba en una oficina, pues todo el tiempo de estar sentado así, ¿no? Llegaba un punto en donde me paraba para ir a correr, ¿no? O un día se me ocurrió jugar básquetbol. No inventes, terminé con un dolor en toda esta parte de aquí que dije, no vuelvo a tocar un balón. Ya mi edad ya no me permite hacer eso. Pero entonces ahorita no tiene que ver con la edad, tiene que ver con que me hacía falta ejercicio. Exactamente. Tiene que ver muchos factores. La edad es uno de ellos, pero en tu caso, pues eres todavía una persona joven. Gracias. Lo que pasa ahí es de que, por ejemplo, cuando nosotros no ejercitamos adecuadamente nuestro cuerpo, nuestros músculos se van debilitando. Entonces, cuando mantenemos la misma posición por mucho tiempo, por ejemplo, una secretaria que pasa mucho tiempo con la computadora a un nivel más bajo y sentada todo el día, empiezan a tener problemas musculares en la espalda porque los músculos de la espalda están debilitados y empieza a haber estos dolores por las contracturas que se van formando por esa misma debilidad y pasa mucho tiempo en esa posición. Y, por ejemplo, pues para los que nos están viendo, ¿no? Y que a lo mejor trabajan como secretarios, secretarias, o en oficinas, o en X lugar donde tienen que pasar mucho tiempo sentados, ¿no? O, por ejemplo, los choferes de autobuses o taxistas. ¿Qué les recomendarías a ellos que hicieran? Bueno, una de las recomendaciones es de higiene de postura, que es en la que se les recomienda que, por ejemplo, las personas que pasen mucho tiempo sentadas en una silla, consigan una silla ergonómica o, en su caso, una almohada detrás de la espalda para que compacte la espalda con la almohada y no estén forzando los músculos de la espalda. Igualmente, tratar de darnos un tiempo, tal vez de 5 o 15 minutitos para caminar, estirar y que no estirar nuestro cuerpo y no llegar a contracturas mayores que después nos van a provocar futuras lesiones. Fíjate que me gustaría después volverte a invitar y que ya nos platicaras un poco más sobre la higiene postural. No sé
Igual si nos dejan algún comentario o tienen algún tema específico que les gustaría que tratáramos a nivel de fisioterapia, pues nos lo comenten, ¿no? Para también yo hacértelo saber y podamos ir pues juntos teniendo esta higiene postural. Porque hace mucho tiempo, bueno, pues uno desea sentarse, ¿no? Y hay de los que te sientan así desparramados, de los que están todo el tiempo muy rectos, ¿no? Y entonces a veces no sabemos realmente cuál es la postura adecuada, inclusive para dormir, ¿no? Sí. Yo soy de los que duermen y amanecen se durmieron con la almohada aquí en la cabeza y cuando despiertan traen la almohada en los pies y la sábana en el suelo. Entonces la higiene también a la hora de dormir, porque a veces pasa, ¿no? Que te levantas y ya traes el cuello todo lastimado, o dice, a mí me pasa muy seguido el famoso, dormí pero no descansé, ¿no? Y el cuerpo me lo está diciendo, porque me dicen, oye, haz esto, y ahí bueno, así como que muy robóticamente. Y yo creo que ese tema también estaría bueno que lo tratáramos, ¿no? Sobre todos esos pequeños puntitos. Y entiendo que eso ya tiene que ver con la fisioterapia en clínica, ¿no? Sí. Ahí pues tenemos que abordar pues para descontracturar. Es un tratamiento más que nada enfocándonos en fortalecer esa musculatura y a su vez evaluar si no ha provocado ya una lesión por el tiempo prolongado de esas posturas. ¿Por qué? Porque inclusive la higiene postural abarca de muchos sectores, desde trabajadores que cargan pesado hasta secretaria, y en muchas ocasiones en las clínicas llegan más personas que son trabajadores que han cargado, que llevan años cargando pesado. Sí. Y ahí se enfocan más en la espalda. Y ahí tenemos que evaluar lesiones, la fuerza, tenemos que evaluar también cómo están los músculos, si están contracturados. Y ya después de ahí vamos a hacer nuestro plan de tratamiento enfocándonos en fortalecer esos músculos. Oye, qué padre y qué vasto es este tema de la fisioterapia. Yo realmente desconocía muchas cosas. Te voy a hacer una pregunta así bien rápida, ¿no? Supuestamente yo estoy sano. Digo, no he perdido ninguna extremidad, gracias a Dios. No tengo ningún dolor, no tengo problemas de Parkinson. Yo, ¿cada cuánto tendría que visitar a un fisioterapeuta para una valoración, una revisión? Porque entiendo que es como de trabajar como el odontólogo, como con la psicóloga, ¿no? O sea, tenemos un tiempo determinado, pero con un fisioterapeuta, ¿cada cuánto tendría yo que asistir? O ya hasta que sienta el corazón así, no puedo caminar, voy. No, de hecho, con los fisioterapeutas se puede acudir, inclusive si no hay ninguna lesión. Nosotros podemos trabajar con lo que es el masaje descontracturante. Sí. Esto más que nada para liberar la tensión muscular en algunos puntos en donde se genera el dolor. ¿Para qué? Para así prevenir estas lesiones, ya sean desgastes o problemas lumbares o cervicales. Y así, pues ir previniendo llegar a acudir, no sé, una vez a la semana. Con los masajes descontracturantes tú puedes venir inclusive cada 15 días o una vez al mes. Esto para prevenir. Pero ya sí, si hay una lesión, ya sea lumbar, de rodilla, en cuello, es necesario acudir a terapia física entre 3 veces a la semana como una vez a la semana. Okay. Pues ya lo saben, ¿eh? O sea, ahí en casita o con el conocido, pues creo que es importante tener esta conciencia de la prevención. Yo pues voy a agendar cita para llevar un seguimiento porque pues, muchas cosas de las que dijiste ahorita a mí me pasan, ¿no? O sea, a veces yo la mayor parte del tiempo la paso sentado, ¿no? En consulta, manejando, y entonces llega un punto donde ya sientes que tienes que, como que tronarte la espalda, ¿no? Sí. Hay algo que
que me llamó la atención ahorita, por ejemplo, que decías que podemos acudir de 15 a una vez al mes. ¿Qué tendría yo que decirle a la hora de agendar una cita, ¿no? Quiero que me dé un masajito, quiero que me dé un porque es otra, ¿no? Quiero que me truenen los huesos. ¿Qué tendría yo que decirle? ¿No? Nada más quiero una consulta y... Pues se podría iniciar pues dando la sintomatología que se siente. En algunas ocasiones los fisioterapeutas pueden recomendar solamente un masaje descontracturante o una valoración que es la recolección de datos pues, para llegar a un diagnóstico específico. Pero esto ya es cuando los usuarios nos dicen, a lo mejor no es de que hace una semana tuve un accidente de carro, me chocaron por atrás, me duele mucho el cuello. Ahí ya nosotros recomendaríamos, pues más que nada, la valoración para determinar si hay alguna lesión en el cuello. Ya cuando no hay ninguna lesión, se puede decir solamente que siente la tensión muscular en tal zona del cuerpo y ya nosotros ahí podemos recomendarle lo que es, ya sea un masaje relajante o un masaje descontracturante. Oye, entonces está bien porque puedo llegar yo a llamar y decirle, oye, es un masaje descontracturante, ¿no? Y ya nada más por aquellos que no saben, ¿el masaje descontracturante duele? Sí duele, pero es un dolor momentáneo. Okay. Es momentáneo porque vamos rompiendo estas fibras musculares tensas. En ese momento sí duele, pero ya al finalizar se siente un descanso. Por ejemplo, en la espalda se siente un descanso agradable porque ya no te vas con ese dolor con el que venías, con esa sensación molesta en la espalda y te vas más relajado. Inclusive hay pacientes que después de un masaje descontracturante les empieza a dar sueño. ¿Por qué? Porque llegan a un punto de relajación en donde ya pueden inclusive relajarse de más y llegar a dormirse. Por eso es recomendable de que si acuden a un masaje descontracturante, pues vengan acompañados para que si llegase a tener sueño después, no llegue a pasar algún otro tipo de accidente. Muy bien. Bueno, pues ahora ya lo saben si quieren relajarse, si quieren simplemente saber cómo están en el aspecto físico de su salud, pues la recomendación es que asistamos una vez al mes o cada 15 días, dependiendo de la actividad que realicemos, ¿no? Pues desgraciadamente, Lick, ya se nos acabó el tiempo. Digo, hay muchos temas que pudiéramos abarcar ahorita, pero pues lo dejamos también a criterio de nuestros compañeros que nos están viendo, ¿no? Igual, si tienen algún punto específico, lo pueden dejar en los comentarios. Nosotros con gusto vamos a estarlos leyendo y pues vamos a estar lanzando continuamente esta información. No sé si quieres agregar algo más, Vicky, algo que les quieras decir. No, pues le quiero dar la invitación de que acudan a fisioterapia a hacerse alguna revisión, ya sea por el motivo que sea, por dolor de espalda, por alguna lesión ya vieja. Tratar de siempre tener este cuidado físico, nuestra salud porque es importante y que pues sí, esa es la invitación, que acudan a terapia física, como ya lo dijiste, aunque sea una vez al mes, 3 veces a la semana, pero sí va a ayudar demasiado el que acudan a terapia física. Excelente, pues ahí está la invitación, amigos. Nos despedimos, les agradecemos mucho que hayan estado platicando con nosotros, le agradezco mucho, Lick. En futuras ocasiones la estaremos invitando para ver pues qué otros temas podemos compartirles, ¿no? Yo ahorita me llevo un tema que revisé en el teléfono: fisioterapia o quiropraxia, ¿no? Creo que a veces se confunden. Se los dejo como comentario. Si te gustó nuestro pequeño podcast, bueno, pues suscríbete a la página
para que podamos estar ahí estando en más contacto. También nos puedes seguir en Instagram, nos puedes seguir en TikTok, ahí tenemos reels, son muy cortitos, y en Facebook. Y te esperamos hasta el próximo sábado. Hasta la vista. Si te gustó nuestro podcast, te invitamos para que dejes en la parte de abajo tus comentarios y de qué te gustaría que habláramos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima.